Yo estaba pololeando con Cecilia Morel. Yo tenía 23 años, Cecilia tenía 19 años. Y la llamé por teléfono, desesperadamente ese día. Y logré hablar con ella muy tarde en la noche. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, casémonos. Un particular 11 de septiembre en 1973 tuvo el expresidente Sebastián Piñera, cuarto invitado del ciclo especial Conversaciones con la Historia de Mesa Central. Su recuerdo en medio de la vida en Estados Unidos, donde iniciaba sus estudios en Harvard, se cruzaron con la historia que se vivía en Chile. Y el 11 de septiembre era mi primer día de clases. Y yo llego a clase muy entusiasmado y sale un profesor, después supe que era un premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, ¿ya? Y me dijo, ¿tú eres el chileno del curso? Sí. Algo terrible pasó en tu país. Anécdotas por un lado, pero que no desconcentraron a Piñera de seguir lo que ocurría en la historia nacional. Incluso apunta a lo que denominó los cómplices pasivos. No es solamente responsabilidad de los militares. Por eso yo hablé de cómplices pasivos. ¿A qué me refería? En primer lugar, la Corte Suprema. La Corte Suprema en Chile tiene por deber proteger los derechos de las personas. ¿Y qué derecho más fundamental que el derecho a la vida y a la integridad física? Y no cumplió con su deber. Y finalmente los civiles que tenían poder. Yo creo que muchos civiles que tenían poder pudieron y debieron haber hecho más. Ha tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera. En septiembre de 2013, a los 40 años del golpe de Estado, el gobierno de Sebastián Piñera decidió cerrar el penal Cordillera, que era visto como un privilegio. 10 condenados por violaciones a los derechos humanos, entre los que figuraban nombres como Manuel Contreras y Miguel Krasnov, fueron trasladados al penal de Punta Peuco. Y ahí estaban los más atroces violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. El Mamo Contreras, Corbalán, Morén Brito, Espinosa, Krasnov. Y a mí me pareció que era un atentado a la moral y a la justicia. Darle ese privilegio a los peores violadores de los derechos humanos en la historia de nuestro país. Un hito que también tiene relación con su propia historia. El hermano de un amigo muy querido desapareció en esos días y nunca más supimos de él. Y si de momentos que marcaron la historia se trata, el segundo mandato de Sebastián Piñera quedó anotado por el 18 de octubre de 2019, cuando ocurrió el denominado estallido social. Y en una noche muy agitada, yo recuerdo mi oficina de La Moneda, con Bernardo Higgins a mi espalda, que había muchos ministros, muchos asesores, y había un debate apasionado, y de repente yo les dije, quiero que me dejen solo. Y me quedé solo. Y reflexioné este camino, el camino a la fuerza, este otro camino, el camino de la democracia. 3 días después, el viernes 15 de noviembre, se produjo el acuerdo en el Congreso. Exacto, que abrió la puerta a una reforma constitucional, y eso abrió la puerta a una convención constitucional que fue un desastre de comienzo a fin. No sé, espero que lo hagamos mejor. Diciembre del 2021, el llamado tras el triunfo de Gabriel Boric en las urnas. Anteriormente ya había anunciado que iba a perseguir a Sebastián Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato. No le corresponde al presidente estar amenazando a otros chilenos de que los va a perseguir. En Chile tenemos separación de poderes. El presidente lidera el poder ejecutivo. Los que tienen que ver con los temas de justicia es el poder judicial. Y por lo tanto yo creo que eso fue en fin, lo atribuyo, ¿cierto?, al calor de las campañas. Un acto de campaña. Pero un presidente no puede andar amenazando a sus ciudadanos. Eso no es democracia. Y cuando los dictadores amenazan. Ya a días de los 50 años del golpe de Estado, el expresidente Piñera hace una reflexión final en torno a lo que se debe aprender de lo vivido. Y uno tiene que tratar a los que piensan distinto, convencerlos con el argumento o derrotarlos con los votos, pero nunca pretender eliminarlos ni cancelarlos.